Hola chicos, hola chicas, sean bienvenidas, sean bienvenidos a este nuevo video de nuestro canal Escuela Virtual, el lugar donde podés aprender todo lo que aprendes en la escuela desde la comodidad de tu casa. Recordá que en nuestra página de Facebook podés dejarnos tus pedidos para nuevos videos, te dejo el link en la descripción, ahí mismo vas a encontrar algunos ejercicios para resolver, practicar y aprender. Y en la caja de comentarios podés dejarnos todas tus dudas que vamos a estar respondiendo. Sin nada más, los dejo con el video de hoy. Nosotros, para ver cuál es la diferencia entre una magnitud y una unidad, lo primero que tengo que hacer es saber qué es cada una para luego poder diferenciarlas, ¿sí? Vamos a ver. Lo primero que vamos a desarrollar es magnitud. ¿Sí? Una magnitud, si vamos así a una definición medio rigurosa, se dice que es todo fenómeno, proceso o sustancia que se puede medir. ¿Sí? Entonces vamos a poner fenómeno, proceso o sustancia susceptible de ser medido, o sea que se puede medir. Si lo queremos traducir un poquito, todo lo que yo puedo medir objetivamente quiere decir que es independiente del observador, es decir, que si yo digo, a ver, que voy a medir la distancia o el largo de, no lo sé, de una mesa, y la mesa mide un metro para cualquiera que la mida, ¿sí? No es que, ay, a mí me parece que mide un metro y a usted le parece que mide 2 metros. Eso no es objetivo, eso es subjetivo, porque depende de quién lo mira, de quién lo hace. La idea de las mediciones, si bien tienen errores, que esos lo van a ver en otros cursos, acá vamos a suponer que no, que son perfectas, una medición es totalmente objetiva, es decir, si yo mido algo, es ese valor y no hay otro. Si lo mide fulanito, da el mismo valor, y si lo mide Pedrito, da el mismo valor, y si lo mide Juanita, da el mismo valor, ¿sí? Es independiente de quién lo mide. La magnitud entonces es todo lo que yo puedo medir, ¿sí? ¿Qué es lo que puedo medir objetivamente? Y yo objetivamente puedo medir distancias, longitudes, puedo medir tiempo, puedo medir masa, puedo medir fuerzas, puedo medir velocidades, puedo medir un millón de magnitudes, ¿sí? Todo eso de qué es lo que voy a medir, qué voy a medir, es la magnitud. Entonces la pregunta fundamental para darme cuenta yo si estoy hablando de una magnitud o de una unidad es preguntarme qué se mide. En realidad es lo que se mide. ¿Qué voy a medir? Y no me refiero al objeto, sino qué característica de ese objeto voy a medir. Porque, por ejemplo, si yo hago una mesa, supónganse que esto es una mesa bonita, ¿sí? En esa mesa yo puedo medir distintas cosas. Cuando yo digo qué voy a medir o lo que voy a medir, no me refiero al objeto, no me refiero a la mesa, sino me refiero a, por ejemplo, en este caso, voy a medir longitud, voy a medir cuánto mide, qué distancia hay entre esta pata y esta otra pata, o entre esta y esta de aquí, ¿sí? Ahí estoy midiendo longitud, distancias, ¿sí? Entonces esta es la magnitud, longitud, ¿sí? Estoy midiendo la separación entre un punto y otro, eso es una longitud, ¿sí? Por ejemplo. Y no tiene nada que ver con la mesa. La respuesta a la pregunta de qué voy a medir no es el objeto, no es la mesa, sino qué voy a medir en la mesa, longitud. Ah, perfecto. Entonces esa es la magnitud, ¿sí? Porque en la mesa también podría tratar de medir su masa, cuántos kilogramos tiene, etcétera, cuánto espacio, cuánto lugar ocupa en el espacio, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, eso es entonces una magnitud, ¿sí? Todo lo que yo voy a medir es una magnitud.
Y entonces, si todo lo que yo voy a medir es una magnitud, ¿qué es una unidad? La unidad es en qué voy a medir esa magnitud, ¿sí? Es un patrón, así se lo define, que se repite para lograr una medición. ¿Por qué? ¿Por qué un patrón? ¿Qué es un patrón? Es decir, tengo la unidad es, tengo algo, ¿no es cierto?, que lo comparo con la medición que yo estoy haciendo y en base a eso voy a determinar cuánto tengo de esa magnitud. La pregunta o la respuesta que yo tendría que darme con unidad es ¿en qué se mide? En el ejemplo de la mesa, la longitud se mide en metros. Entonces, si yo agarro un centímetro o una cinta métrica o una regla o lo que ustedes tengan y mido la distancia entre este punto de aquí y este punto de aquí y la medición me marca que son, perdón, que son, ahí se me ha borrado todo. Bueno, la medición aquí me marca 1 metro. Yo sé que la longitud, es decir, la distancia que yo estoy midiendo aquí, la magnitud es longitud. Pero ¿en qué estoy midiendo? ¿Cuál es su unidad? La estoy midiendo en metros. ¿Por qué es importante esto de las unidades? Porque no es lo mismo decir 1 metro que decir 1 centímetro o que decir 1 milímetro o que decir 1 kilómetro. Si yo digo que esto mide 1, así sin la unidad, eso no es ningún dato, no me aporta ninguna información, ¿sí? ¿Y qué unidad tengo que usar para cada magnitud? Bueno, eso ya depende del sistema en el que trabajemos. No vamos a entrar tanto en el tema de los sistemas porque vamos a tardar muchísimo, pero depende mucho de qué sistema usemos. Estamos en Argentina, así que si ustedes quieren saber qué unidad le corresponde, ¿no es cierto? O cuál es la unidad normalizada que se utiliza en el país, y tienen que utilizar el CIMELA, que es el Sistema Métrico Legal Argentino. Yo cuando les suba el video le voy a subir allí un PDF, que en el PDF se muestra en las unidades y las unidades normalizadas para cada magnitud. Por ejemplo, en Argentina la longitud se mide en metros, es la normalizada, ¿sí? Si yo voy a hacer una medida normalizada, corresponde que coloque la medición en metros, ¿sí? Y así cada magnitud tiene, como tiene diferentes unidades, me voy a guiar siempre del CIMELA. Por ejemplo, el tiempo se mide en segundos, no se mide en horas en Argentina, aunque para nosotros es más normal en lo cotidiano hablar de horas, no de segundos. Yo cuando hablo con alguien no le digo te veo en 3600 segundos, no, le digo te veo en 1 hora, ¿sí? Pero a la hora de trabajar en la física, corresponde que el tiempo lo tengamos en segundos, ¿sí? Y la longitud es en metro, por lo tanto la velocidad va a ser en metros por segundo, por ejemplo. Y nosotros estamos más acostumbrados a trabajar velocidades en kilómetros por hora, porque es como comúnmente medimos la velocidad de los autos. Por eso es que nos es más familiar el kilómetro por hora. Pero en realidad, cuando hago ejercicios de física, debería de priorizar, a no ser que el ejercicio pida lo contrario, trabajar siempre en metros por segundo con la velocidad, ¿sí? Lo mismo con la aceleración. Tengo que priorizar trabajar siempre en metros por segundo cuadrados, ¿sí? A veces los ejercicios piden otras unidades justamente para practicar el paso entre una y otra, está perfecto. Pero sepan que la normalizada es esa. Después les voy a mandar el PDF y allí pueden consultar de la unidad, de la magnitud que quieran, ¿sí? Bien, entonces, recapitulando un poquito, tenemos magnitud, que es lo que yo voy a medir, y unidad, que es en qué voy a medir esa magnitud, ¿sí? Entonces, hacemos algunos ejemplitos así prácticos. Aquí vamos a poner la magnitud y aquí vamos a poner la unidad, ¿sí? Por ejemplo, el tiempo. ¿En qué se mide el tiempo? ¿Alguien sabe?
A ver, voy a ver los mensajes. Ahí tengo los mensajes. No, acabo de decir que en segundos. Acabo de decirlo. O sea, sí, el tiempo, una de las unidades de medida es la hora. Es correcto lo que vos me decís. Pero lo normalizado en Argentina es los segundos, acuérdense. Pero igual está perfecto lo que me dijiste. Muchas gracias por el aporte. ¿Alguien más? A ver, tenemos tiempo. A ver, longitud. ¿En qué se mide la longitud? En metros. Metros, muy bien. ¿Qué otra magnitud tenemos? A ver, tenemos tiempo, longitud. A ver si alguien sabe esta. ¿La fuerza en qué se mide? Kilogramos fuerza, Bueno, acá algo muy particular. Kilogramos fuerzas. Kilogramos fuerzas es una unidad de fuerza, es correcto lo que decís. Y es la que más se usa en el colegio. No sé por qué todos los ejercicios los dan en kilogramos fuerza. Pero en realidad la unidad reglamentada por el CIMELA para la fuerza es el Newton. ¿Sí? Está bien lo que dijiste. Y yo he visto muchos carpetas de física y siempre trabajan en kilogramos fuerzas. Pero lo normalizado en Argentina es el Newton. Así que deberíamos de priorizar trabajar en newtons. ¿Sí? Nada más que, ¿sabes qué pasa? Que por ahí a veces las bibliografías son de otros países y ahí sí utilizan kilogramos fuerza. Yo me imagino que es por eso. Pero sí, Newton es lo más común en realidad. Si cuando vayan a la universidad van a trabajar casi todo en Newton. Pero está muy bien, perfecto. ¿Qué más? Vamos a ver, velocidad. ¿Alguien se acuerda? La dije hace ratito. metros sobre segundo. Muy bien, metros sobre segundo. O nosotros comúnmente decimos metros por segundo, ¿no es cierto? Pero sí está correcto. Y bueno, kilómetros por hora, si bien no es lo normalizado en Argentina, en la velocidad de los autos, siempre cuando vamos manejando vemos el relojito y el relojito está en kilómetros por hora. Pero eso es porque el auto se fabrica en otro lado. Bien. ¿Masa? ¿Alguien sabe? En gramos. Perfecto, gramos. A veces también la podemos ver en kilogramos, ¿no es cierto? Pero en realidad no corresponde, corresponde el gramos para la Argentina, ¿sí? Eh, y acá vamos a hacer una pequeña aclaración. ¿Saben cuál es la diferencia entre masa y peso? ¿Alguien sabe esa diferencia? Muy bien, perfecto. ¿Y la masa? La masa es variable. O sea, no importa en qué planeta esté, o que una tierra o una luna, la masa siempre la realmente. Muy bien, perfecto, impresionante. Bien, sí, la masa se define como la cantidad de materia que posee un cuerpo, ¿sí? Y se mide en gramos o kilogramos, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo una masa de, supongamos, 90 kilogramos, bueno, no está muy lejos de la realidad, 90 kilogramos, esa es mi masa. Y no importa dónde me pare yo, en qué punto del planeta o en qué planeta me pare, mi masa sigue siendo 90 kilogramos. Pero lo que va a cambiar es mi peso, porque el peso en realidad es una fuerza, por eso se mide en newtons. ¿Sí? ¿Y qué fuerza es? Bueno, es la fuerza que resulta de la interacción entre la aceleración de la gravedad y mi masa, la masa de mi cuerpo. Esos 90 kilogramos que tengo yo van a producir una fuerza distinta, ¿sí? En lugares distintos o en planetas distintos. ¿Por qué? Porque lo que va a variar no es la masa, sino la aceleración a la que está sometido mi cuerpo. ¿Sí? Si bien nosotros podemos a veces tomar la aceleración del planeta como una sola, que es 9.81 metros por segundo cuadrado, en realidad varía muy poquitito, depende de dónde estés, si te acercas a los polos o si te acercas a la línea del ecuador, como que varía un poquito la gravedad. Pero bueno, si te vas a la Luna, por ejemplo, que la gravedad es mucho más chiquita, tu masa sigue siendo 90 kilogramos, pero tu peso es mucho menor. ¿Sí? Por eso es que los astronautas usan ese traje súper pesado, ¿vieron? O en las películas se ve que salta y no baja nunca, bueno, algo así. No, no creo que sea así, no sé, nunca fui a la Luna, pero algo así debe ser. Bien, ¿en la Luna? Ah, mira, es casi, claro, es casi un 10%, digamos. A ver, sí.
más o menos 12, 13%. Claro, es mucho menor. Bien, si quieren sacar captura, porque voy a borrar, pueden sacarlo. Bien. Con esto, así más o menos ya medianamente tenemos una idea de magnitudes y unidades y pasamos al tema que sí me importa trabajar un poquito más, que son los múltiplos y los submúltiplos, ¿sí? Para eso voy a ver si puedo colocar una imagen que me ayude un poco. Agregar imagen, aquí está. A ver, que yo esto no lo entiendo mucho, pero veamos. Ya, ahí está, la voy a agrandar un poquito. Bien, ahí lo podemos ver, ¿verdad? ¿Se ve bien? Esta imagen, esta tablita, lo que hace es indicarme cuáles son los múltiplos, cuáles son los submúltiplos. Simplemente le voy a llamar múltiplos a aquellos que me indiquen cantidades grandes y submúltiplos a los que me indiquen cantidades pequeñas. Es decir, a los que estén por encima de la unidad, en el caso de los verdes, o a los que estén por debajo de la unidad, en el caso de los rosados. ¿Sí? La unidad vendría siendo, pues esto que venimos viendo, ¿no? La que no tiene ninguna alteración. Por ejemplo, metro, gramo, todas esas serían unidades, ¿no es cierto? Y de ahí yo puedo ir para arriba, si yo quiero que sea deca, metro, decagramo, hectametro, hectagramo, kilómetro, kilogramo, que uno comúnmente dice kilómetro o kilogramo, megametro, gigametro y así sucesivamente, ¿sí? Y lo mismo para abajo, decímetro, centímetro, milímetro, micrómetro, nanómetro, picómetro, etcétera, etcétera, ¿sí? Nosotros en la electrónica, yo les digo cuál es lo que vamos a usar comúnmente, ¿sí? A ver, esto de deca y hecta casi no lo ocupamos nunca en electrónica. En física sí, pero en electrónica casi nunca, ¿sí? Y hexa no, peta tampoco, y quizás tera más que nada en informática, ¿no? En electrónica generalmente usamos estos tres para arriba y abajo como que no usamos ni el deci ni el centi, la verdad que no lo ocupamos en electrónica, pero mili sí, micro, nano y pico. Femto y ato no, tampoco lo ocupamos, ¿sí? Entonces nos queda un poquito más chiquita la tabla, ¿va? Y lo que a mí me interesa saber es cómo moverme entre uno y otro, ¿no es cierto? Bien, fíjense que acá yo tengo uno, esto que dice factor es el equivalente a la unidad, ¿sí? ¿A qué me refiero? Yo cualquier cantidad que a mí me den, supongamos que a mí me dicen, usted tiene, bueno, perdón, para los que no conocen, primero le voy a presentar algunas unidades de la electrónica, las más comunes son volts, ¿sí? La magnitud voltios, perdón, la unidad voltios corresponde a la magnitud tensión eléctrica. Amper corresponde a la intensidad de corriente. Ohm corresponde a la resistencia eléctrica. ¿Qué más? Faradio a la capacidad, ¿sí? Bueno, hay otras más, pero con esta nos damos vuelta, ¿sí? ¿Y cuál es la unidad? ¿Cómo? Ah, Watt, bueno, también esa es súper conocida, me había olvidado. Watt, sí, digamos, sí, potencia. Luego cuando vayan estudiando un poco más de electrónica van a ver que de potencia se puede hablar muchas cosas y no solo watts, pero perfecto por ahora, ¿sí? ¿Cuáles son los símbolos? Es decir, ¿qué símbolo tiene cada unidad? En el caso del volt es una B corta. También pueden encontrarlos en algunos libros como una U, ¿sí? No importa, es válido también. El ampere es A, ohm es la letra omega griega, el faradio es F y el watts es W, ¿sí? Son las unidades, porque fíjense que metros nosotros representamos con M, gramos con GR, pues bueno, así también volt, ampere, ohm, faradio, watt los representamos con estas letras, ¿sí?
Entonces, si a mí me dijeran, por ejemplo, que tengo 5 kilovoltios, ¿sí? Por eso es K, porque fíjense que kilo le corresponde la letra K mayúscula, eso es importante. Los múltiplos, fíjense que están todos en mayúscula y los submúltiplos todos en minúscula, ¿lo ven? Entonces yo sé que esto es kilo y esto sé que es volt. Entonces esto son 5 kilovolts, ¿sí? Si yo lo quiero expresar a esto en su unidad, es decir, en voltios, sin hacer ninguna conversión, lo que puedo hacer de manera más rápida y que esto se puede colocar en la calculadora, es decir que esto es 5 por 10 a la 3 voltios. ¿Por qué? Porque el kilo, si lo ven, equivale a 10 a la 3, o sea que yo puedo reemplazar el múltiplo o el submúltiplo por su factor. Y eso lo convierte automáticamente en la unidad. Si yo necesitara la unidad para trabajar con formulitas, es una opción, ¿sí? Pero está la otra manera de convertir, que es la que comúnmente vamos a ocupar en clases, ¿sí? El de mover la coma, mover los ceros, ¿sí? Ya la deben de haber visto algunos, si han ido a taller, la deben haber trabajado. Vamos a poner el mismo ejemplo, 5 kilovoltios, y me piden a mí que esto lo ponga en volts. Entonces, ¿cómo hago? Si suponíamos que no trabajamos con el factor, yo quiero los números enteros, no quiero estas potencias de 10 aquí, ¿sí? Bueno, como estoy en... Imagínense que cada uno de estas filas, ¿sí? Son como escaloncitos. Y olvídense de estas que no valen, ¿no? Táchenlas, ¿sí? Hagan de cuenta que no están. Ya vamos a modificar la imagen. Así queda mejor. Cada uno es un escaloncito. Entonces yo tengo, fíjense, tengo el escaloncito de la unidad, el escaloncito del kilo, del mega, del giga, del mili, del micro, del nano y del pico. Ustedes imagínense que hablamos de escaloncitos. Entonces, como yo lo que quiero hacer es bajar, porque yo estoy situado aquí en kilo y quiero llegar aquí a la unidad, ¿sí? Tengo que bajar un escalón. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a mover la coma decimal de este número hacia la derecha. Cada vez que yo quiera bajar de un escalón más alto a uno más bajo, tengo que mover a la derecha. Y al revés, análogamente, cada vez que yo quiera subir, voy a tener que mover a la izquierda. Entonces, fíjense, el 5 es un número entero, ¿sí? Y yo al número entero este lo puedo expresar como 5,0, ¿no es cierto? Para que me aparezca la coma. Porque el 5 entero no tiene coma. Esa coma la voy a mover 3 lugares a la derecha porque estoy bajando un escalón. 1, 2, 3. Y la voy a colocar allí. ¿Y qué voy a hacer? Voy a rellenar con ceros los espacios que me sobraron, ¿sí? Este coma cero no me agrega ninguna información, matemáticamente hablando, porque en física sí. Pero fíjense que el número que se me ha formado es el 5000. Quiere decir que 5 kilovoltios equivalen a 5000 voltios, ¿sí? De manera análoga, si yo tuviera un valor como, por ejemplo, vamos a hacer uno que tenga coma para que sea más fácil, 5,3 milivoltios, y esto lo quiero poner en voltios, hago lo mismo, tomo el número y muevo la coma. Pero ¿qué es lo que pasa? Como ahora voy a subir, fíjense que ahora yo estoy ubicado aquí en mili y quiero llegar a la unidad, ¿sí? Tengo que subir un escalón. Entonces voy a mover 3 lugares también, porque es un solo escalón, por cada escaloncito son 3 lugares. Fíjense que las potencias van 3, 6, 9 y acá menos 3, menos 6, menos 9, menos 12. Van de 3 en 3, ¿lo ven? Entonces siempre son 3 lugares. Pero como esta vez yo tengo que subir, voy a mover a la izquierda. Entonces 1, 2, 3. Y voy a rellenar con ceros. Entonces fíjense que el número que se me formó es 0,0053 voltios. Quiere decir que 5,3 milivoltios equivalen a 0,0053 voltios. ¿Se entiende hasta allí? ¿Hay alguna duda, algo que quieran consultar? Perfecto.
Si yo quisiera mover más escalones, es la misma mecánica, nada más que pues 3 lugares más por cada escalón, ¿no es cierto? Lo que tengo que tener mucho cuidado es si estoy subiendo o estoy bajando, ¿sí? Generalmente nosotros siempre vamos a querer convertir a la unidad, pero por ahí puedo necesitar convertir a otro, pues ya sé cómo hacerlo, ¿sí? Esto sobre la potencia de 10 es muy útil si sé usar la calculadora científica. Si no la sé usar, más que marea un poco que otra cosa. Más adelante quizás hagamos un curso de cómo usar la calculadora, porque es muy útil saber usarla. Pero bueno, por ahora con esta técnica pueden moverse donde quieran en la tablita.